A principios del siglo XX está en auge el anarquismo. Surgen los movimientos obreros y revolucionarios en Europa y América. España está bajo el régimen de la Restauración y el parlamentarismo. El pueblo, cansado de la miseria, reclama la educación pública y profesional. Las organizaciones de los obreros crean ante estas necesidades ateneos en donde se imparten clases nocturnas y surgen de manera particular escuelas laicas. La educación libertaria es considerada como un factor de cambio en el ser humano. En este contexto, Francisco Ferrer y Guardia inaugura el 8 de septiembre de 1901 en Barcelona la Escuela Moderna, Libertaria y Racionalista, con preceptos anarquistas. Ferrer dice: la enseñanza racional es ante todo un método de defensa contra el error y la ignorancia. Hay que demostrar a los niños que mientras un hombre depende de otro, se cometerán abusos y habrá tiranía y esclavitud. En 1906, Ferrer es acusado del atentado al rey Alfonso XIII y es detenido y encarcelado junto con otros anarquistas por más de un año, y es clausurada su escuela moderna. Tras un año de suspensión, reapareció su boletín en mayo de 1908 con la siguiente declaración: la escuela moderna continúa su marcha sin rectificar procedimientos, métodos, orientaciones ni propósitos. En 1909, Ferrer es fusilado, acusado de propiciar los hechos de la Semana Trágica. La influencia que tuvo Ferrer con su escuela moderna y racionalista en el mundo también alcanzó a México, y en especial al estado de Yucatán. En los años comprendidos entre 1905 y 1924, acontecieron movimientos políticos y revolucionarios en el país que dieron lugar al surgimiento de organizaciones sociales, como la liberación de los trabajadores agrícolas, el reparto de tierras, el sindicalismo obrero, los movimientos feministas y la resistencia de la comunidad indígena. En esta agitación política surge la necesidad de un nuevo orden social, en el que figuraba la escuela racionalista como un medio para llevar a cabo una reforma educativa. La primera escuela racionalista se fundó en Yucatán y fue clausurada por el gobierno de Madero en 1911. Posteriormente contó con alianzas políticas con José María Pino Suárez, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto para obtener protección y recursos monetarios. Fue precursora de la escuela socialista. En 1912 se crea el grupo anarquista Luz. Sus principales propuestas son editar un periódico libertario y la creación de la escuela racionalista basada en la escuela moderna de Ferrer. El 22 de septiembre de 1912 se crea la Casa del Obrero Mundial, que se encarga de difundir obras europeas de ideología anarquista. Los principales representantes de la escuela racionalista son José de la Luz Mena, Agustín Franco, Vicente Gamboa, Edmundo Bolio y Ramón Fernández. En los congresos pedagógicos celebrados en Mérida, en 1915, se da un debate acerca de la escuela racionalista y la escuela tradicional, la llamada escuela cárcel, llegando a las siguientes conclusiones. El sistema de organización de las escuelas primarias en el Estado debe tener como principio básico la libertad. Para que esa libertad pueda existir, es necesario que el niño esté colocado en medios que satisfagan las necesidades ingénitas de su desarrollo psíquico y físico. Son medios normales que favorecen este desarrollo: la granja, el taller, el laboratorio, la vida. La escuela racionalista de Chuminópolis se llevó a cabo principalmente gracias al apoyo de Salvador Alvarado y las ligas de resistencia obreras. Mena, en su obra De las tablillas de lodo a las ecuaciones de primer grado, plantea la reforma educativa racionalista. La escuela de Chuminópolis tenía 12 departamentos: una granja, talleres, fábrica, laboratorio y la vida.
Los alumnos tenían entre 4 y 14 años de edad. Era coeducativa y de diferentes clases sociales. Tenían un sentimiento de igualdad entre alumnos y profesores. Estaba en contra de dogmas y prejuicios de índole religioso, político y científico. Se educaba en base a la libertad y el trabajo. Contaban con un periódico que editaban los alumnos llamado El Oriente, en el que relataban opiniones de carácter anarquista, como su organización autogestiva, el rechazo a los horarios, a los exámenes. Estaban apegados al empirismo, darwinismo y al positivismo. A la salida del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, en 1917 y sin su apoyo, José de la Luz Mena cierra la escuela de Chuminópolis. En 1920 cambia el panorama político para los socialistas del Estado con el triunfo del Plan de Agua Prieta y la derrota de Venustiano Carranza. Manuel Bersunza queda como gobernador interino y posteriormente, el 1 de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto toma posesión como gobernador del Estado de Yucatán. Con el apoyo de Bersunza y Carrillo Puerto, la escuela racionalista vuelve a tomar fuerza, decretándose su establecimiento oficial en el Estado. Sin embargo, las medidas que se llevaron a cabo para este fin trajeron el descontento de los maestros, ya que se cesó a los inspectores y directores escolares y se homologaron los salarios y las jerarquías. Los maestros inconformes se dirigieron al secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien les dio respuesta reintegrándolos en sus respectivos cargos. Carrillo Puerto tenía una negociación en la cual había aceptado la federalización de la enseñanza, la cual se comprometía a respetar los lineamientos de la SEP, manteniendo cierta autonomía, a cambio del financiamiento para sostener las escuelas a su cargo y financiar la fundación de la Universidad del Sureste. José de la Luz Mena renuncia a su cargo en ese año y posteriormente es electo diputado. Sus compañeros tuvieron que huir a Quintana Roo para evitar la persecución política, terminando de este modo la escuela racionalista en Yucatán. Carrillo Puerto es asesinado el 3 de enero de 1924. Hubo otros intentos de seguir con la escuela racionalista en Mérida, independientemente del Departamento de Educación y financiada por las ligas de resistencia. José de la Luz Mena trató de seguir con la escuela racionalista, relacionándose con la CROM, movimientos sindicales de Veracruz, y con Tomás Garrido en Tabasco, pero los fundamentos principales de la escuela de carácter anarquista se modificaron. La escuela socialista. Tomás Garrido Canaval, en 1922, en Tabasco, apoya a la escuela racionalista. Instituye los desayunos escolares, las escuelas para adultos, las campañas alfabetizadoras, las jornadas culturales y las escuelas mixtas. La escuela era anticlerical, racionalista, con aprendizaje de la ciencia y el combate al dogmatismo. Tabasco lucha contra el clero. Mena sigue con su obra. Se vincula la escuela moderna con la vida pragmática. En 1932, con el reglamento del 19 de abril, se trató de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1934, se trató de establecer la educación socialista en el país. Lázaro Cárdenas saca a Garrido del Estado por el conflicto religioso, terminando así con la escuela socialista.